Quiero empezar con esto. Quiero que preste toda la atención. Se lo juro que usted me ha hecho estudiar como nunca. Y el domingo va a empezar una serie gloriosa, así que no me quería distraer, pero cuando yo siento hambre en la gente, yo me doy más. ¿Me está entendiendo? Entonces, quiero comenzar con esto. Todo religioso, mira al de al lado, dile, creo que te hablan a ti. No, no es cierto. Dile, todo religioso dice que ellos solo siguen a Dios y no al hombre. Usted debe de aprender eso. Estamos en una escuela de discípulos. Toda persona que no quiere un compromiso como papá, como líder, te va a decir que no lo veas a él, que tú veas a Dios. Ojo con lo que le acabo de decir. Es un peligro estar en una iglesia donde tus líderes, tú como discípulo, te dicen, tú sigue, no me veas a mí, tú ve a Dios. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente siempre está así. ¿Me está siguiendo? En la palabra discípulo significa alguien que sigue. Y para que sigas, necesitas de que ver un modelo. Alguien que me está modelando lo que me predica. Vivimos en una sociedad donde no se exige que lo que se enseñe se viva. Quítenme eso está bien triste esa cosa. Estamos en una clase, no quiero música de eso, ahí ayúdame por favor. Todo eso me distrae a mí. Está aquí conmigo, entonces mira al de al lado, dile, todo religioso dice que ellos solo siguen a Dios y no al hombre. Pero yo descubrí un secreto, mire, y es que el pueblo de Israel, cada vez que seguía a un hombre, construía un ídolo. Y no porque estuviese mal o bien, sino porque la esencia suya y mía, estamos diseñados siempre para seguir a alguien. Espero que me vaya entendiendo. O sea, todo religioso dice que ellos solo siguen a Dios. Encontramos algo en el pueblo de Israel que siempre que Dios le ponía algo, querían hacer ídolos. Es más, por eso hasta el día de hoy, el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Es más, si usted va hoy a Israel, la gente respeta más a Moisés que a Jesús, los judíos. Entonces por eso hasta el día de hoy su cuerpo no ha sido encontrado, porque sabía Dios que si les daba el cuerpo ya lo hubieran momificado y tendrían una escultura ahí. Pero el problema no es, ojo que le voy a decir, el problema no es la escultura, el problema es que usted sigue a cualquiera, mas no al que debe de seguir. O sea, el problema de Dios no es que tú sigas a alguien, el problema es que tú sigues al que no debes de seguir. Nadie lo está entendiendo. El problema radica es que muchos han seguido a alguien que no entendió cómo trabajar contigo. Y de ahí se usa esta frase, todos los hombres son iguales. No es que todos los hombres sean iguales, ojo, más bien que tú escoges en un hombre las mismas características del que estás huyendo. No me está entendiendo. O sea, una mujer que se divorcia y agarra a otro dice, todos son iguales. No, sino que tú por lo que tienes vas buscando las mismas características que el que tenías. Entonces, el que estaba en una iglesia y se va a otra, por no querer crecer, va a buscar lo mismo que tenía, esperando que sea diferente. Pero que me está entendiendo. Yo hago esta pregunta, ¿existen policías corruptos? En México no, vamos allá por Cuba, para allá. ¿Sí o no? Pero cuando asaltan su casa, ¿a quién usted llama? ¿Pero por qué si son corruptos? Porque ¿esto qué quiere decir? Que aunque haya policías corruptos, no significa que todos son iguales. Entonces, hay pastores que te hicieron mal, hay pastores que no te guiaron bien, pero eso no significa que todos entremos en esa bolsa, porque así habemos otros, alguien está aquí conmigo, que somos diferentes. Entonces, decir que todos los hombres son iguales, o que todos los pastores son iguales, es una bobería. Más bien que yo voy a buscar según lo que yo tengo. Yo les enseñaba esto, y conéctese, por eso conéctese el domingo. Yo les enseñaba algo a la gente aquí. Nosotros tenemos adentro el aparato Golgi. ¿Sí o no?
Y ese guarda las memorias de nosotros. ¿Cuál es el problema de eso? Porque eso es de ADN también. El problema de eso es que tú cuando naciste tienes tanto el bien como el mal dentro de ese aparato. Ahora te explico. Cuando tú llegas a una iglesia y el pastor que está hablando tiene un desequilibrio en su alma y lo que habla se conecta con lo malo que tú tienes, se vuelve a encender lo malo que tú tenías. Te lo explico. Tú vienes de una familia donde hay un esquizofrénico. Eso lo vas a traer tú. Aunque tú ores, aunque hagan guerra espiritual, eso no se va, eso es genética. Nadie lo está creyendo. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, cuando yo llego a una iglesia y el pastor es esquizofrénico también, cuando él está hablando, ¿qué le dije que la voz, qué hacía? Crea, vamos, ahí conéctese. ¿Qué hace la voz? Crea. Entonces, esa voz que usted está oyendo, le activa lo que usted ya tenía ahí. Por eso usted debe de pensar que no todos los lugares me convienen y que no todos los lugares están diseñados para lo que yo necesito. No es que esas iglesias estén mal, lo que pasa es que eso no es lo que tú necesitas. Imagínese que usted toda su vida sufrió de orgullo. Usted es un tremendo orgulloso. Y usted llega a una iglesia donde el pastor es igual. ¿Qué le va a pasar a usted? Se le va a volver a activar y como usted lo ve allá, usted va a decir, eso es correcto. Nadie lo cree, pero bueno. Alguien está aquí conmigo. Mira al de al lado y dile, el Padre siempre pondrá a alguien que se parezca a Él en la tierra para que te conectes con Él. O sea, todo discípulo, ojo, todo discípulo necesita una voz, necesita un padre, necesita alguien a quien oír, alguien a quien seguir, porque un padre espiritual es el puente para conectar con Dios, para que puedas ver lo invisible, visible aquí en la tierra. O sea, siempre Dios va a usar a otro hombre para llevarte a conocerlo. Aunque los espirituales digan que no necesitas nadie para ir a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Aquí no cree. El Padre siempre pondrá, mira el que está todo, dile, el Padre siempre pondrá a alguien que se parezca a Él en la tierra para que te puedas conectar con Él. Entonces, la función de un padre espiritual es revelar a Dios. Y todo hombre que está en una iglesia, por eso llegó a esa iglesia, porque necesita seguir a alguien. Eso lo vamos a ver también mañana. Está aquí conmigo. Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Diga conmigo, la necesidad de una voz. Vuelvo a repetir, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Usted debe de entender que cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, te va a dar una instrucción. Por eso usted y yo necesitamos una voz. ¿Me está siguiendo? No se distraiga. O sea, Dios siempre que va a querer hacer algo contigo o con tu generación, te va a dar una voz. Y te va a dar a través de esa voz una instrucción. La forma de operar de Dios siempre del cielo a la tierra es a través de instrucciones. Dios no hace nada sin una previa instrucción. Mira al que está a tu lado y dile, por eso necesitas reconocer la voz que Dios te dio. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, diga conmigo, el Padre siempre pondrá a alguien que se parezca a Él en la tierra. Diga conmigo, diga, la necesidad de una voz. Usted debe de entender que cada vez que Dios quiere hacer algo, te va a dar una instrucción. Ahora note y atesore esta definición que me gusta, porque acabamos de ver la palabra honra. La palabra honra es respetar hoy en lo que me voy a convertir mañana. Te lo explico en español. Respetar hoy lo que me voy a convertir mañana. Yo le dije que cada vez que Dios quiere hacer algo con usted, le va a dar una persona. Y esa persona le va a dar una instrucción. ¿Por qué? Porque Dios
siempre usa esa forma. Cada vez que Dios, usted ve a un hombre en el Antiguo Testamento, usted ve que Dios usaba a un profeta para darle la instrucción. ¿Por qué? Porque no es que Dios no te pueda hablar directo. Lo que pasa es que Dios quiere trabajar con nuestro orgullo. ¿Cuál ha sido el problema de siempre en las iglesias? La gente que dice, yo no necesito al hombre, yo quiero a Dios. Y Dios dice, sí, pero es que a mí me es importante el hombre. Porque es a través de ese hombre que yo puedo ver tu obediencia y tu sumisión. Si tú eres capaz de obedecer a ese hombre, entonces me puedes obedecer a mí. Pero si no eres capaz de someterte al que ves, menos al que no ves. Entonces no se engañe diciendo que usted no necesita intermediario. Más bien es su orgullo el que está hablando. Pero el hombre que ha sido procesado por Dios sabe que Dios le va a poner siempre a alguien que a través de ese alguien le va a dar instrucciones de vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y ahora, honra, ¿qué es? Respetar hoy en lo que me voy a convertir mañana. En otras palabras, cuando Dios te da un nombre, llámese el apóstol Rodrigo, lo que te está diciendo es lo que hoy ves, mañana serás tú. Pero si no respetas lo que yo he puesto en él, no se va a hacer desatado nada sobre tu vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Diga conmigo, la honra también no es gratuita. Dile que está todo. Yo no entiendo por qué hay gente que le cuesta honrar. ¿Por qué tú crees que haya gente que les cuesta honrar? Porque no han entendido el poder que la honra desata. Y la honra desata más poder al que la da que al que la recibe. Nunca vea al que le está dando, vea al que dio. El más bendecido no es el que la recibe, es el que se la da. Ni uno lo cree. Oído con esto, la honra siempre la vas a alcanzar mientras haya una relación. Es muy peligroso caminar solo, si no, pregúntale a Sansón. Quiero que vaya anotando todo lo que le estoy diciendo. Honra, ¿qué es? Respetar hoy en lo que me voy a convertir. ¿Cuándo? Mañana. Dile a que está a tu lado, la honra no es gratuita. Dile, yo entiendo. O dile, no entiendo. ¿Por qué la gente no sabe honrar? Entonces, ¿cómo se alcanza la honra? La honra se va a alcanzar mientras tengas una relación con esa persona. Yo lo he visto, sin mentirte. La gente que está más pegada a un manto prospera más que la gente que está despegada del manto. El buenos días, papá Rodrigo, ¿cómo estás? En ese momento que cae el mensaje a él, en el cielo dice, mándele una ofrenda para él. Nadie lo está entendiendo. Porque usted recibe proporcional a la honra que usted da y al reconocimiento que le da esa voz. ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado, el que camina con un espíritu de independencia, dile, termina sin pelo. Te lo vuelvo a repetir, el que camina con un espíritu de independencia, despierta sin pelo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Aquí viene el error de todos los que usted no ve aquí, que tendrían que estar aquí. Se lo voy a decir. Sansón creía que la fuerza que él tenía venía de él. ¿Sabe por qué mucha gente ya no quiere aprender? Porque dice, ya me la sé. Uy, yo ya hasta sé cómo hacerle para que la gente llore. Nadie está creyendo. Yo ya sé qué decir para que se desate la gloria de Dios. Ponga mucha atención con eso. Y cuando crees que eres tú, vas a empezar a jugar con tu don. Pastor, pero el don me lo dio Dios. Sí, pero si el don no tiene una voz que lo dirija, eso es una bomba que trae la gente en las manos. Personas con dones, pero sin carácter, son lo más peligroso que puede haber en la tierra. Espero que vaya notando usted. Está aquí conmigo. Dile al que está a tu lado, dile, porque ¿cómo te da resultado? Dile, usar el don. Dile, terminas creyendo que don es igual a aprobación.
Déjeme decirle algo duro y crudo. Hay gente que está operando desde el don, pero está desaprobado de Dios. Aquí viene. O sea, usted ve personas, pastores en YouTube, en cualquier lado, que usted dice, wow, cómo Dios los usa. Una cosa es el don y otra cosa es la aprobación de Dios. No te confundas con aprobación de Dios a solo usar el don. Hay gente usando su don, chef, pero hace rato que no tiene la presencia de Dios. No me está entendiendo. Oído, el hecho de que Dios te use no significa, apóstol, que Dios te apruebe. Ya que él usó un burro en la entrada triunfal, pero después ese mismo burro lo desechó. Parece que aquí veo 2, 3 burros, que porque los está usando Dios, piensa usted que Dios lo está probando. Pero Dios puede usar lo que le dé la gana porque es el dueño de todo. Entonces hay gente en YouTube, hay gente en internet confundida, creyendo que porque profetiza y porque Dios lo usa, Dios lo ha probado. Pero posiblemente sean el burro que usó Dios para la entrada triunfal. Ni uno lo cree. Mira al de al lado, dile, el hecho de que Dios te use, porque Dios lo usa, dile, no significa que Dios te apruebe. Dios usó mismo a Satán para tentar a Job, pero no lo aprobaba. No es que yo oré por una persona y sanó, ya no necesito ir a las escuelas porque yo traigo ya el don de sanidad. Sí, Dios te usa, pero ya te desaprobó de hace rato. Una cosa es el don y otra cosa muy diferente es la aprobación de Dios. Hay iglesias que hoy funcionan con el don, tienen una buena palabra, tienen un don de manipulación, tienen un don de profecía, pero eso no significa que Dios lo apruebe. Saúl tenía un don, pero Dios no lo aprobaba. ¿Está aquí conmigo? Dile al que está todo, dile, ¿tú serás el burro o si estás aprobado por Dios? El hecho de que te use Dios hoy no significa que estés siendo aprobado. Aquí está el problema, que la mayoría de líderes que Dios aprobó un día, por cuanto Dios los empezó a usar, ¿qué optaron? Por zafarse de la conexión que tenían. Y entonces, como ven que Dios los sigue usando, llegaron a la posición de decir, ya ves, me fui de la iglesia y no me ha pasado nada. Es más, hasta cuando subo una fotito de Dios, la gente llora. Es que Dios te puede seguir usando como un burro, pero no tienes la aprobación que Dios te dio. Ay, lo está creyendo. Entonces, ¿qué hizo ese hombre Sansón? Sansón siguió jugando, ojo, y cada vez que tú juegas con el don, revelas tus debilidades. Él jugaba con su fuerza. ¿Sí o no? El enemigo le mandó una mujer llamada Dalila y le dijo, sáquenle el misterio de su fuerza. Y él la engañaba. Pero de tanto usar un don sin aprobación, te terminas descosiendo, como decimos aquí en México. ¿Cómo jugaba él? ¿Tú te imaginas que él sabía cuál era el propósito de la vieja? Que lo que quería era destruirlo, pero seguía con ella. ¿Tú irías a comer con una persona que te dijo que te quería matar? Cuando estás jugando con puro don, si vas. ¿Cuál es el problema de esta generación? Que esta generación tiene un don, pero no tiene una voz. Que nadie niega que Dios te usa. Nadie niega que Dios te dio el llamado de pastor, el título, pero no tienes una voz. Porque la Biblia es clara y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo no te veo aquí. Tienes el don, pero ya no tienes la voz. Un padre biológico
revela de dónde saliste, pero un padre espiritual te apunta hacia dónde vas. Por eso necesitas una voz. Un discípulo necesita tener una voz. Si Jesús mismo decía, yo no hago lo que quiero, yo hago lo que el Padre dice. ¿Qué era lo que gobernaba y movía a Jesús? La voz del Padre. Moisés tenía una madre llamada Jocabet, ¿sí o no? Ella tenía algo, pero no lo tenía todo. Jocabet representa, está aquí conmigo, la leche, porque ella tenía el sustento a través de su leche para sostener a Moisés. Pero llegó un momento donde él necesitaba otro alimento y lo puso allá en el río, y ese hombre llegó a la casa del hijo de Faraón, donde iba a haber una dieta diferente y una voz diferente. O sea, esa es la importancia de que tú tienes que reconocer cuál es tu voz. O sea, tu padre biológico tuvo una voz para dirigirte en tu camino. Pero llega un momento donde la voz de tu padre biológico ya no hace efecto, porque ahora necesitas otra voz. Alguien me está siguiendo, porque mientras él oía la voz de su mamá, lo que oía era de una voz de una esclava. Pero cuando fue llevado a la casa del faraón, ya lo que oía era la voz de alguien que era libre. Alguien tiene que estar aquí conmigo. Por eso necesitas estar en el lugar correcto, porque probablemente con la gente que te relaciona siempre oyes lo mismo. Hay otra escuela más, hay otro discipulado más, hay esto, hay aquello, pero cuando te expones a estos momentos es cuando oyes otra voz diferente que te dice, yo te traje acá para prepararte, para que seas un hombre de influencia, para que mañana tú te vuelvas el influencer más poderoso de Catepec, el influencer más poderoso de Tultepec. ¿Alguien está aquí conmigo? Para eso vienes, para oír una voz que te desata el propósito. ¿Cuántos lo creen? ¿Habrá alguien que está aquí conmigo? Dile que está a tu lado, dile, Jocabet tenía la leche para sustentarlo. Dile, pero no el consejo para hacerlo libre, porque ella era esclava. O sea, hay muchos de nosotros que cuando ya no queremos estar en la fuente, oímos a cualquier esclavo cuando en la casa tenemos un libertador. Nadie me está entendiendo. Por eso Dios quiere hacer algo contigo. ¿Y qué hizo su mamá? Lo entregó a la hija de Faraón. Aunque esa hija de Faraón no era perfecta, pero si era libre. Nadie me está entendiendo. Aquí responde algo. Todo el mundo te dice, pero el apóstol Rodrigo es esto, es aquello, y aquel, y acá. Pero tú dices, pero es libre. Nadie está aquí conmigo. Y el único que me puede llevar a mi destino es la voz que Dios me puso enfrente. No es, cuando Dios te lleva un padre espiritual, no te lleva porque es perfecto. Te lleva porque carga algo que tú necesitas. ¿Cuántos creen que usted está en el lugar correcto? ¿Cuántos dicen, Dios me trajo a este lugar? Mira esto, Sansón era muy bueno para romper puertas, pero muy malo para cerrarlas. Porque cuando solo te mueves por el don y no por la voz, tienes una puertota abierta. Ojo lo que le voy a decir. ¿Por qué, Pastor Cris, necesito esa voz? Porque el carácter tuyo no se va a desarrollar hasta que no tengas una voz a tu lado que te diga, por ahí no, o por ahí sí. Todos necesitan una voz. ¿Cuántos lo creen? Mira al de al lado y dile, tú no sabías, pero el pastor Cris carga la unción del tiburón, dile. Dile, cuando el tiburón huele sangre, ahí ataca. Te lo explico. Yo no le hablaría un tema que usted no necesita. Y veo muchos de ustedes llenos de talentos, pero hace rato que se desconectaron de la voz que tienes que seguir. Entonces en tu casa de paz la gente dice, wow, qué palabra, pero nunca te reportas. Yo no sé si eso pasa en La Roca, pero la gente se reporta el mero día. ¿Qué cree? Que no voy a la escuela, faltando 2 horas para la escuela.
cuando la intención ya estuvo desde que terminó la pasada. Porque usted dice, ay, no me profetizaron lo que yo quería. Yo quería a William Levy y dijeron que no, que siguiera orando yo. Nadie está creyendo aquí. ¿Está alguien aquí conmigo? ¿Cuántos lo creen? Habrá alguien que lo cree. Hoy la gente, ¿qué hace? Busca a alguien que les aplauda y no a alguien que les corrija. Por eso se conectan al like de otros, pero no al tuyo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Jueces 16, 26. Oído. Lo peor que le ocurrió a Sansón, lo vamos a encontrar ahí en Jueces 16, 26. ¿Está listo para esto? Ahí aguantan, 26. Ya te fuiste mucho. 25. ¿24? Ahí. Quiero que usted entienda algo. ¿Cuál es el problema de caminar sin una voz? Lo peor que le ocurrió a Sansón no fue perder el cabello, sino perder los ojos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque el cabello le volvió a crecer, pero los ojos no le volvieron a salir. Esto es durísimo, porque hay gente que se ha ido de tu iglesia, de la mía, y porque cuando les volvió a crecer el cabello, y el cabello representaba su fuerza, pero hace rato que perdieron la sabiduría y la visión de poder tener un padre que te dirija. No es lo mismo hacer las cosas por impulso que hacerlas con sabiduría. No me estás entendiendo. ¿Me estás siguiendo o no? Entonces dile que está a tu lado, lo peor que le puede pasar a una persona que no tiene una voz, dile, no es perder el pelo o el cabello, sino perder los ojos. Cada una de las cosas que ese hombre tenía representaba algo. Su cabello representaba su fuerza, su don, su poder. Pero lo que más importante que él tenía era la visión que tenía. Entonces hoy hay gente que se fue, tiene fuerza, pero hace rato que no tiene la dirección de un padre. Mira que está a tu lado. Por eso Dios tuvo que usar a alguien para ayudar a Sansón. Fíjate esto, fíjate qué pasa aquí. Dice, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, ponme desde el 22, vamos al 22, quiero que lo entienda bien. ¿Cuántos están recibiendo algo? Ahí está. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después. 20, ponme 16, 20. ¿Ya está? Y le dijo Sansón a los filisteos, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego de que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué se apartó de él? Porque tenía la voz, pero no la seguía, todo lo hacía por impulso. Hoy, desde hace un mes, se dijo, va a haber escuela, oíste la voz, pero dices, aguas. Versículo siguiente. ¿Está alguien aquí? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese o para que muriese en la cárcel. Versículo siguiente. ¿Alguien está aquí conmigo? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. O sea, la gente piensa tontamente que el separarse de una voz no pasa nada porque dice, yo traía la melena y ya me volvió a crecer. Pero acuérdese que también le sacaron los ojos. Y como le sacaron los ojos, ya no ve que lo que está haciendo, en lugar de prosperarle, le está llevando al matadero. Versículo siguiente. Versículo siguiente. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios.
y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Versículo siguiente. Toda persona que no tiene una voz, pero tiene fuerza, entretiene, pero no edifica. Nadie lo está creyendo. O sea, hay gente que dice, wow, qué palabra, pero lo que está haciendo es entretenerte, pero no edificarte. ¿Tú te imaginas que este hombre era tan poderoso y terminó volviéndose el payaso de sus enemigos? Ahí donde ves tú hoy iglesias que predican lo que la gente quiere oír, mas no lo que la gente necesita. Nadie me está creyendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron ¿en dónde? Entre las columnas. ¿A dónde lo regresaron? Haciendo como burla de lo que él se agarraba de las columnas para derribar las casas. Entonces, todas las personas que desechan la voz que Dios le había asignado, terminan siendo los payasos que entretienen, pero no edifican. Nadie me está entendiendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Dile al que está a tu lado, ahora entiendo. Dile, hay muchos Sansón allá afuera, con la fuerza, pero carecen de una voz que los dirija. O sea, tú ves, y hasta los lives son perfectos. No se acaban las pilas como en este. Y llaman a la gente, y dicen los evangélicos, los religiosos, los cristinos esos. Pero son entretenimiento, mas no edificación. Porque perdiste la voz. Nadie está aquí conmigo. ¿Sabes lo que pasa cuando operas un don sin carácter? Número uno, ojo, solo darás vuelta en círculos, pero nunca llegarás a ningún lado. Por eso necesitas una voz, porque la voz te da enfoque, te da la dirección y te dice, es hacia allá. Dos, entretienen, pero no edificas. Porque dice la Escritura que a qué lo llevaron, para burlarse de él, para que ¿qué? Los entretuviera, mas no los edificara. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo. Ahora, vamos rápido ahí mismo, o seguimos ahí, versículo 26. Dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye, ¿qué? Sobre ellas. Mira esto. El hombre que ya tenía una voz que lo dirigiera, por cuanto fue más su fuerza que la sabiduría, Dios al fin de todo le pone otra persona para que sea el que lo vaya guiando. Si te das cuenta, siempre Dios trabaja con alguien para que te guíe. Espero que esté entendiendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que eso pasa en la vida real? O sea, la gente tiene ya una voz, dice yo no necesito a nadie, pero al quedar ciego, sin visión, ahora Dios le pone a alguien que si él tenía que ir al baño, alguien lo tenía que ir dirigiendo. Espero que alguien esté aquí todavía. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres,
y mujeres que estaban viendo el escarnio de Sansón. ¿Tú te imaginas? El hombre que era el más fuerte, el más ungido, y hoy terminó por no tener una voz en la burla de todos sus enemigos. Versículo siguiente. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por cuántos ojos? Por dos. ¿Qué está diciendo? Por la visión, por el propósito que no abracé, por la voz que me habías asignado y que no quise escuchar. Pero aquí viene algo bien poderoso, hermano. Y es que el versículo 30 revela que Sansón mató a más muerto que vivo. O sea, si tú ves el versículo 30, 16:30, pero rapidito, ayúdame ya. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, ojo, fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Aquí viene un principio bien poderoso. Y es que usted y yo hacemos más muertos que vivos. Por eso necesitamos una voz. ¿Qué hace la voz? Te mata. Porque cuando tienes una voz que te dirige, te dice: hay escuela. No que hay escuela. Y muchos de ustedes vinieron por la voz. Pero otros que no vinieron, usted se da cuenta que no siguen voz, siguen su propia fuerza. Nadie lo está creyendo. Y entonces pueden decir: no, pero es que yo trabajo, pero es que yo tengo ocupaciones. Cuando usted quiere, todo se puede. Ahora, yo le voy a decir algo que puede hasta meterle usted en problemas. Si el que usted lo dirige no oye la voz, usted tampoco lo dirija. No tiene título, carácter, moral para decir que hagan lo que yo digo, si él no hace lo que la voz está diciendo. Así sencillo. Es más, yo te digo a ti, a cualquier red que está igual de Azteca o de cualquier iglesia, si no está el líder de tu red, tú dices: entonces ¿qué voz andamos siguiendo? Vamos a terminar sin ojos, sin pelo y sin voz. Nadie lo está creyendo. Sí, porque ¿cómo va a seguir a alguien que no sigue la voz? Así como la persona otra tenía ocupaciones, tú también. Pero ahí se ve que tú tienes el compromiso, tienes el oído bien puesto y dices: yo tenía que estar hoy trabajando, pero yo hice todo para mover de todo, para poder estar donde la voz está. Porque si yo quiero ser un discípulo y yo quiero hacer discípulos, tengo que seguir la voz. Si no, ¿qué estamos predicando? Por eso yo soy odiado en las redes sociales, porque yo siempre reto a la gente y digo: modélame lo que me predicas. Porque si tú me vas a hablar del perdón, pero tú no perdonas, tú estás descalificado para mí. Si tú me vas a hablar de fe y tú no crees, estás descalificado para mí. Si tú hablas de la familia y tú no tienes una. ¿Sí o no? Y dijo Sansón: muera yo. Y entonces se inclinó toda su fuerza. Ojo otra vez, toda su fuerza, pero no la sabiduría. Allá afuera hay gente. Puso su fuerza, pero usted se da cuenta que seguía careciendo de sabiduría. Porque la sabiduría viene de la voz que tú oyes, de la voz que te dirige. Nadie está aquí conmigo. Y cayó la casa sobre los principales. ¿Y cuántos murieron? Todos. Y murieron muchos más de los que habían muerto o los que él había matado en toda su vida. ¿Por qué? Porque nunca vas a hacer crecer nada que se te confía desde una red, una iglesia, hasta que no estás muerto. Yo aprendí algo esta semana. Es que usted no está listo para eso. Alguien está aquí conmigo.
Mira al que está a tu lado y dile, hasta que tú no mueras, tú no vas a poder hacer nada. O sea, estás tan vivo que le estorbas a la voz que te quiere llevar. ¿Me está entendiendo aquí? Dile, por eso necesitas conectarte con un padre. Dile, a la voz de un padre. Yo hoy prefiero que un padre me ofenda antes que el diablo me acaricie. Dile a tu vecino, dile, te vas a incomodar, pero es para que crezcas. ¿Qué hay en la voz de un padre? Carácter. Aquí viene algo bueno. Si yo como discípulo, como líder, no tengo una voz, lo que voy a dar son consejos, pero no instrucciones. Te voy a decir por qué. Porque si yo no soy capaz de seguir una instrucción, yo no tengo una instrucción, lo que tengo es un consejo. Entonces hay gente aconsejando, pero no dando instrucción. El consejo es lo que tú piensas, la instrucción es lo que Dios dice. Entonces por eso tú, aunque tienes un padre espiritual, le escribes al gurú que está de moda y le dices, deme un consejo de qué hago en esto, teniendo una voz. ¿Por qué? Porque cada vez que se te da la palabra instrucción, te incomoda, porque no quieres seguir la voz. Por eso yo lo decía el domingo pasado, que en una casa paterna la gente está quebrada, porque si vienen al pastor a pedirle un consejo, ya después de eso que él te diga, no hay más, porque él es la voz asignada por Dios para tu casa. Por eso ten cuidado de venir a pedirle un consejo al pastor, porque después de que el pastor o la voz te habla, ya nada va a haber, solo obedecer lo que él te dijo. ¿Alguien está aquí conmigo? Mira al de al lado y dile, deja de abrazar consejos y abraza instrucciones. Ojo aquí, los hijos y los discípulos son revelados cuando saben seguir una instrucción. O sea, el que es hijo o el que es discípulo se revela su corazón cuando sigue instrucciones. ¿Qué te hace a ti un discípulo? Ayúdeme. Seguir instrucciones. A este hombre se le habían dado instrucciones de siempre, pero él confiaba más en su fuerza, en su don, que en la voz que lo trataba de dirigir. Nunca te va a dar resultado positivo el don más que la voz que Dios te asignó. O sea, ¿tú crees que él te tiene celo? No. Sino muchas veces él, cuando le ha dicho, voy a ir a orar por esta persona, y él te dice, no, espérate, creo que no es el momento. Lo que él está viendo no es la falta de poder tuyo, sino la falta de sujeción, y que cuando vayas a meterle manos a esa persona, posiblemente sane, pero va a quedar igual de desobediente que tú. Porque impartimos no lo que sabemos, impartimos lo que somos. Por eso tenga que tener cuidado quién le está metiendo mano a usted. Entonces el apóstol, como cuida tu corazón, no te dice, no es que eres rebelde, lo que te está diciendo es aguántate las carnitas. Somete ese don que tienes, porque el que aprende a someter el don va a gobernar su espíritu. Aún el espíritu se tiene que someter. No es por impulso, es por sabiduría. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces un verdadero discípulo, ¿cuándo se revela? Cuando sabe seguir instrucciones. Usted sabía que cuando usted ora y dice, Señor, dame sabiduría, ¿qué hace Dios? Cuando usted ha orado y dice, Señor, dame sabiduría, Dios agarra al que pidió la sabiduría y lo lleva a una persona y le dice, siéntate ahí, escucha, porque Dios no da la sabiduría así. Dios te lleva a un hombre que tiene la sabiduría y le dice, ahora siéntate a escucharlo. Nadie está aquí conmigo. Por eso Nicodemo quería ver. Nicodemo quería saber. Era un maestro de la ley, pero quería saber. ¿A dónde lo mandó Dios?
a buscar a Jesús, pero no se atrevió a buscarlo de día. ¿Cuándo lo buscó? De noche. Como aquellos que me bloquearon, pero se conectan a mis live cuando ya no estamos en vivo. Si no, explíqueme de dónde hay 600, 700 reproducciones en YouTube, si aquí en mi iglesia no llegamos ni a 100. Son los Nicodemos que extrañan la voz, que extrañan la instrucción. Alguien está aquí conmigo, pero no se atreven a conectarse en vivo, porque eso es matar su orgullo. Pero si dice, yo tengo hambre de esa voz, porque una vez que usted escuchó una voz correcta, ya no la puede olvidar. Alguien está aquí conmigo. Por eso usted eso lo trae desde bebé. Por eso cuando usted estaba embarazada, el niño ya sabía cuál era la voz de usted, cuál era la voz asignada que Dios tenía para usted. Por eso hoy usted tiene la capacidad de irse con ojos y con pelo. Pero muchos se van a quedar sin pelo y sin ojos. El pelo les va a crecer y te van a decir, no, Dios me sigue usando, me fui a la iglesia artillera y ahí sigo usando. Sí, pero ya perdiste la visión, ya perdiste el propósito. ¿Qué hace esa gente cuando pierde el propósito? Aquí era un apóstol y se volvió pastor. Aquí era un líder de casa de paz y allá se volvió mentor. ¿Por qué? Porque ya no tiene la visión que lo dirigía. Sigue teniendo la fuerza porque los dones son irrevocables, pero la sabiduría Dios sí la quita de uno cuando cierra su oído a oír lo que tiene que oír. Por eso ahora cualquier mensaje le nutre, entre comillas. Cualquier mensaje le es atractivo y dice, y este más, porque este es igual de rebelde que yo. Por eso le dije que el aparato Golgi es un peligro, porque ese te va a dirigir a lo que quieres oír, no a lo que necesitas. Alguien está aquí conmigo. Y el problema es que si tú tienes ese problema, cuando llegas a otra iglesia te conectas con el problema. Por eso empecé el martes también diciendo, usted que anda buscando una iglesia perfecta, no hay. Y si hubiese una, cuando usted llegó, se echó a perder. Nadie está aquí conmigo. Pero no hay iglesia perfecta. Porque la gente hoy que dice, ya no me congrego porque ando buscando la buena. Ojalá que nunca la encuentre porque la va a echar a perder. Alguien está aquí conmigo. Nadie está aquí conmigo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un lugar donde llega un montón de imperfectos, con sus neurosis, con sus diablos, con todo. Amén. Aquí nadie lo cree. Puros, allá están los santos de los últimos tiempos. Pero acá están los que usted sabe que usted todavía tiene áreas con que trabajar. Y que usted lo oculta su carácter. Pero que hay un domingo que lo traiciona y se le sale. ¿Sí o no? ¿Cuántos han ocultado 2, 3 cosas los domingos? Pero le tocan la herida y ¡shanga! Le saca. Y se le metió el diablo o ahí estuvo. Nadie me lo cree, pero esto es verdad. Mire, ¿cuántos creen que cuando Adán cayó le afectó a usted? ¿Cuántos lo creen? La Biblia lo dice en Romanos. Por cuanto el hombre pecó, está destituido. Pero yo no había nacido. Pero parte de la maldad de Adán la cargó, como lo bueno y lo malo. Esa maldad está ahí guardada. ¿Cuál es mi trabajo con esa maldad? Vencerlo. Le pongo un ejemplo aunque sé que se va a espantar. Cristo cuando llega al templo y golpea a todo el mundo, no pudo controlar la maldad que estaba. Se va a ver que van a tirar puña ahí. Pero es una verdad, porque la Biblia como te lo confirma. Y dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. El padre le dijo, te puse un celo, pero no llegar a los golpes. Oh, Dios mío. O sea, sí te puse un celo, que es válido, que te enojes, te hierve la sangre, decía el gordito ese de Carrusel de Niño. Pero de eso a lo que él hizo, aquí nadie me está entendiendo. Aquí, yo creo que aquí ya usted ya no es pamper, usted ya es un líder, un maduro. O sea, sí tenía que haber un celo, pero no llegar a ese extremo. Le voy a decir por qué, porque esto es para mañana. Porque usted tiene que entender que usted es un influencer de Dios. Usted sabía que hay 2 cosas bien poderosas que Dios le dejó a usted: el poder para hacer riquezas y el poder para influenciar. Usted haga o no haga nada,
usted influencia a alguien. Su flojera motiva a otro. Su trabajo influencia a otro. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Cristo hizo eso, influenció, pero no correctamente. Los más contentos de ese día fueron los discípulos, porque ellos siempre vieron en Jesús un revolucionario, no el propósito de Dios. Por eso Judas se atrevió a traicionarlo, porque Judas se sintió ofendido cuando se enteró que el reino de Dios no era de esta tierra, sino era de allá arriba. Y dijo, y todo este tiempo me engañaron. ¿Alguien me está entendiendo o no? Cualquiera se iba a enojar porque él siempre les decía, en la casa de mi padre hay moradas y está esto y el reino de Dios. Y esas personas que venían, que no eran cultas, ¿en qué estaban pensando? En ser libres de los romanos, ¿sí o no? Entonces ellos, a ver, para que ya se acabe esto, ¿qué le explica a usted que Pedro andaba armado? Porque Pedro lo que estaba esperando era a ver cuándo se decide y atacamos y vamos a cortar la cabeza a quien sea. Pero Jesús aprendió de lo que había hecho mal y ahora dijo, yo no vine a pelear aquí. Mi reino es de otro lado. Pero ¿cuál fue lo que le salvó a él? Que nunca se desconectó de la voz de un padre. ¿Te puedes equivocar? Sí. ¿Puedo fallar? Sí. ¿Me puedo equivocar otra vez? Sí. 7 veces me caigo, pero 7 veces me levanta Dios. Pero ahí está la importancia de tener una voz. Que cuando viene el apóstol que Poncho le contesta mal a su esposa, dice, no papá, pues soy impulsivo. Sí, pero yo más. Mire, aquí nadie lo cree. Alguien me tiene que entender. Para eso usted necesita una voz. Nadie lo está creyendo. Mira al que al lado, dile, deja de amar los abrazos y abraza las instrucciones. Los hijos son revelados cuando saben seguir instrucciones. Usted sabía que cuando usted ora y dice, Señor, dame sabiduría, Dios lo lleva a una persona. Las instrucciones que sigues, ojo, determinan el futuro que creas. Por eso el enemigo está enfocado en sacarlo de la instrucción y meterlo a un lugar donde le dan consejos. Porque nunca una persona que no tiene una voz no puede dar una instrucción. La instrucción viene de la voz. El consejo viene de la independencia. Hablan de cómo les fue, no como Dios los dirigió. Un padre, ¿qué hace? Prevé los problemas que tú no puedes ver. Por eso necesitas una voz. ¿Cuántos están aquí conmigo? Voy a ir casi terminando. Aun cuando tú le pides a Dios un milagro, Dios siempre te da una instrucción. Todo lo que Dios te va a dar, lo guarda en una instrucción. ¿Quiero sabiduría? Dice, a ver, te voy a llevar con un hombre sabio. No, pero yo no quería estar bajo nadie, yo quiero contigo directo. Bueno, cuando te aprendas a someter a Él, hablamos. No. Dice, ya no me gustó. Juan 9:6. Termino porque ya lo veo usted raro. Ya le está saliendo eso del aparato Golgi. Pero estúdielo. Eso está bien poderoso. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Está pidiendo un milagro este ciego. Versículo 8. ¿Está aquí? Versículo 8 a la 1. Fluyan ahí atrás. Versículo 8. Está en el 7. ¿Qué dice? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahí está la instrucción, ¿o no? Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué pasó? Y regresó viendo. Versículo 8 ahora sí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Pero ¿qué fue lo que lo salvó? La instrucción de un hombre. Termino. ¿Por qué tienes la vida que tienes hoy? ¿Por qué has pasado por tantos problemas que no tenías que haber pasado? Porque no sabes seguir una instrucción.
Mira, de nada te sirve perder el Waze y el güey. Si prendes el Waze, pero el güey eres tú. Aquí nadie la agarra. ¿Cuántos de ustedes prende el Waze y se hace güey? Y no sigue la instrucción de él. ¿Y qué le dice el Waze? A la derecha, y usted le da a la izquierda. De frente, y usted se regresa. ¿Sabe cuántas veces el güey se ha quedado con las ganas de decirle, güey, entonces ¿para qué me prendes? Aquí, con esto le digo todo. ¿Para qué quiere un padre si no va a seguir instrucciones? Mejor quédese despadrado y desmadrado. Porque un padre es asignado para darte una instrucción. Nadie lo está creyendo. Cuando sigues una instrucción, ojo, documentas tu confianza en el instructor que te dio esa voz o esa instrucción. Cuando sigues una instrucción, documentas tu confianza en el instructor que te la está dando. Aquí acabo. ¿Cuántos te han dicho, tú eres mi papá? Tu papá. Pero no siguen la instrucción. Entonces ya basta de papá y modela con la instrucción. Vale más el hecho que las palabras. Luego no me dejas ni comer al apóstol Rodrigo, porque justo el domingo se te ocurre irlo a buscar. Quería preguntar que qué hago. Él te dice, haz esto, y tú parece que oíste acá, pero te salió acá. O eso solo pasa en Azteca, o allá también. Porque la gente solo va a seguir lo que quiere oír, no lo que necesita oír. Mira al que está a tu lado y dile, deja hoy de caminar sin la voz que Dios te asignó. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Hay que confiar menos en el don y confiar más en la voz que Dios nos asignó. El don te abre puertas, pero la voz te lleva al cielo. El don, Dios bendiga el don que te dio. Cada uno de ustedes tiene un don diferente, en donde tú sirves, lo has perfeccionado, eres muy bueno, pero serías más bueno si aprendes a seguir instrucción, si te dejas guiar, si te dejas corregir. Te lo vuelvo a decir sin temor, sin nada. Me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Y esto es para Azteca en especial. Si tú no ves a tu líder comiendo hoy aquí, hoy te quito de que no lo sigas, porque no es digno de que lo sigas. Porque ¿cómo me vas a modelar? Eso es parte de ser un influencer. ¿Qué hace el influencer? Trae tanta influencia en la gente que la gente termina haciendo lo que él dice. ¿Alguien está aquí conmigo? Mira al que está a tu lado y dile, deja hoy de caminar sin la voz que Dios te asignó. Dile, deja de confiar en tu don. Dile, porque vale más una voz que una fuerza. O sea, la fuerza te puede liberar, pero la voz te evita pasar por el que tú estás pasando. Yo quiero hablarle hoy en esta tarde para cerrar. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo he estado batallando? Me cuesta seguir la voz. Me cuesta obedecer esa voz. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Le damos gracias a los que estuvieron conectados. Les amamos, les bendecimos. Espero que Dios haya hablado algo a su vida, que Dios haya traído una palabra de revelación. Y recuerde que si usted tenía que estar acá, Dios le está hablando a usted específicamente. Haga un acto de fe y véngase mañana. Deje los pretextos, deje sus limitaciones y haga algo que lo pueda dimensionar.
Dios lo bendiga. ¿Por qué no te tomas unos minutos y le entregas a Dios eso que no te permite seguir la voz? Eso que te está rompiendo, que no te deja avanzar. Y que Dios me lo mostraba, que estás contento con lo que Dios te usa, pero sabes que te ha faltado obediencia. Pero sabes que no has sido ese hijo o esa hija que siga las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes hoy posiblemente está hasta enojado con Dios, enojado con su líder, porque Dios no le ha contestado a usted, pero usted no siguió la instrucción que Dios le dio? ¿Cuántos en esta noche dicen, pastor, Cris, yo soy esa persona que me cuesta obedecer, que me cuesta rendirme? Ciertamente mi don me ha abierto puertas, pero la verdad me siento incompleto. No tengo esa voz. Tengo un padre de palabra, pero no de hechos, porque no sigo lo que ese padre me dice. ¿Usted quiere ser el próximo Sansón, que quede sin ojos y sin cabello? Hoy usted dice, yo quiero caminar correctamente.